Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Estamos ante un bloque clásico de examen con dos preguntas secuenciales sobre Streptococcus pneumoniae en un contexto de meningitis. El laboratorio incuba el aislamiento bacteriano con ceftriaxona radiomarcada y luego realiza electroforesis, encontrando múltiples bandas. Desde el inicio, el razonamiento es directo. Si un antibiótico está radiomarcado y se observan bandas, estas representan proteínas bacterianas a las que el fármaco se está uniendo. Dado que la ceftriaxona es una cefalosporina, un beta-lactámico, su diana son las transpeptidasas, también conocidas como penicillin binding protein o proteínas fijadoras de penicilina. Estas enzimas son responsables del entrecruzamiento del peptidoglicano de la pared celular. Por lo tanto, la primera respuesta correcta es transpeptidasas. Ahora el caso evoluciona en un segundo aislamiento del mismo microorganismo, bajo las mismas condiciones y se observan menos bandas. Esto significa que el antibiótico ya no puede unirse a todas sus dianas originales. El mecanismo más lógico es cambio en la estructura de las penicillin binding proteins, que reduce la afinidad por la ceftriaxona. Y esta es la segunda respuesta correcta. Desde la introducción debes integrar beta-lactámico, penicillin binding proteins, mutación en las penicillin binding proteins que conduce a resistencia. En el desarrollo del caso, en el primer escenario la ceftriaxona se une a múltiples proteínas bacterianas, reflejado en varias bandas en la electroforesis. Esto indica que el microorganismo expresa varias penicillin binding proteins funcionales. Estas penicillin binding proteins cumplen un rol esencial. Catalizan el entrecruzamiento del peptidoglicano, dando estabilidad a la pared celular bacteriana. En el segundo escenario, el número de bandas disminuye. Esto no significa que haya menos proteínas en general, sino que algunas de estas proteínas han sufrido modificaciones estructurales que impiden la unión del antibiótico. Esto es un mecanismo clásico de resistencia en Streptococcus pneumoniae. En la base microbiológica y farmacológica, las cefalosporinas, como la ceftriaxona, actúan mediante unión irreversible a las penicillin binding protein, transpeptidasas. Esto inhibe el entrecruzamiento del peptidoglicano. El resultado, pared celular débil con lisis bacteriana. Ahora, en Streptococcus pneumoniae, la resistencia a beta-lactámicos no suele ser por beta-lactamasas, sino por alteraciones estructurales en las penicillin binding proteins. Estas mutaciones disminuyen la afinidad del antibiótico y permiten que la bacteria continúe sintetizando su pared celular. En la interpretación clínica y pronóstico, el hallazgo de múltiples bandas representa múltiples penicillin binding proteins funcionales. La disminución de bandas en el segundo aislamiento indica pérdida de unión del antibiótico debido a cambios estructurales. Esto se traduce clínicamente en resistencia antibiótica. Este mecanismo es altamente relevante en meningitis, donde la eficacia de ceftriaxona puede verse comprometida si existe alteración en las penicillin binding proteins. En los puntos clave, las cefalosporinas son antibióticos beta-lactámicos que actúan sobre las penicillin binding proteins. Las penicillin binding proteins son transpeptidasas responsables del entrecruzamiento del peptidoglicano. La unión del antibiótico a estas proteínas produce lisis bacteriana. En Streptococcus pneumoniae, la resistencia ocurre por cambios estructurales en penicillin binding proteins. La disminución de bandas indica menor unión del antibiótico a sus dianas. En las preguntas, ¿a qué proteínas se une la ceftriaxona en bacterias como Streptococcus pneumoniae? Transpeptidasas, penicillin binding proteins. ¿Cuál es la función principal de las transpeptidasas bacterianas? Entrecruzamiento del peptidoglicano de la pared celular, que indica la presencia de múltiples bandas en una electroforesis con antibiótico radiomarcado, unión del antibiótico a múltiples proteínas diana,
¿Cuál es el mecanismo más común de resistencia a beta-lactámicos en Streptococcus pneumoniae? Cambio estructural en Penicillin Binding Proteins. ¿Por qué disminuyen las bandas en el segundo aislamiento bacteriano? Por reducción de la afinidad del antibiótico por Penicillin Binding Proteins alteradas. ¿Las beta-lactamasas son el mecanismo principal de resistencia en Streptococcus pneumoniae? No, el mecanismo principal es la modificación de Penicillin Binding Proteins. Y recuerda, cuando veas beta-lactámicos como ceftriaxona, piensa inmediatamente en Penicillin Binding Proteins, transpeptidasas. Y si el caso evoluciona con pérdida de unión o resistencia, el mecanismo clave es cambio estructural en estas proteínas, no destrucción del antibiótico. Este patrón es clásico en Streptococcus pneumoniae y altamente evaluado en el examen. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.